¿Llevas tiempo sin ideas para escribir? ¿Sientes que la inspiración te abandonó? He aquí un truco de magia que no querrás dejar de practicar si lo que necesitas es una nueva fuente de inspiración. Como la inspiración surge espontáneamente y con relativa independencia del contenido de la conciencia y de dónde estemos o de qué estemos haciendo y por tanto no es algo que se pueda inducir o provocar, resulta frustrante para muchos creadores enfrentarse a periodos en los que la inspiración brilla por su ausencia. Para esos momentos de sequía traigo este remedio que, además de servir como premisa, incentiva tus dotes de sanguijuela chupaideas sin llevarte a la cárcel. Esta es la consigna. Compra 2 o 3 periódicos del día. A veces con uno es suficiente, pero será mejor si tienes más fuentes de las que chupar. Será muchísimo mejor si eliges ese tipo de periódico amarillista y escandaloso que nadie lee con la intención real de estar al día con la actualidad y desata todo tipo de pasiones cuando nos enfrentamos a titulares escandalosos. Como no pretendo que te conviertas en un ciudadano ético, cívico y responsable, sino en un buen escritor de ficción que no necesariamente cumple con ninguna de las cualidades antes mencionadas, los diarios de nota roja, amarilla o cualquier contenido de corte tétrico y escandalosos es idóneo para este ejercicio. Déjate seducir por los titulares que más estímulos y reacciones te produzcan. Recórtalos y guárdalos en un sombrero, a poder ser de copa, una chistera, para que te sientas un auténtico mago. Si no tienes un sombrero de copa, vale igual una bolsa de color que te impida ver desde fuera los titulares que se van a revolver dentro. Luego, saca uno a uno los titulares y ordénalos según los vayas extrayendo de la bolsa. Conforme los vayas acomodando uno bajo el otro, notarás que se construye un texto mutante cuyo potencial es tremendo. No demores demasiado en sacar todos los titulares. Échale una foto a todo esto con la cámara de tu teléfono para que no pierdas tiempo pegándolos sobre una hoja de papel. Pero si no tienes un teléfono es justamente eso, pégalos en una hoja de papel. Ya lo tienes. Se ha producido la magia. Entre tus manos reposa algo muy parecido a una historia. Cada titular sugerirá hechos e ideas distintos, pero tu mente empezará a crear vínculos entre cada uno de ellos. Dale órdenes a la ardilla que tienes en la cabeza para que se ponga a correr y gire la rueda de tu ingenio. Construye una historia con todos estos titulares. Asegúrate de que la historia tenga todos sus avíos, un conflicto, pero sobre todo un mismo personaje protagonista. Teniendo tantos titulares podría resultarte fácil perder el foco sobre un personaje para saltar a otro. Evita eso. Intenta que los hechos de todos los titulares giren en torno al mismo personaje. Al terminar el ejercicio, busca el apartado Ejercicios de escritura en la página de inicio de mi web y reserva una clase conmigo para evaluar tu práctica. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. Si disfrutas el ejercicio, es muy probable que en el fondo seas una sanguijuela chupa ideas que allá donde va chupa y chupa historias ajenas esperando encontrar inspiración. Entonces, sin lugar a dudas, un escritor habita en ti y se manifiesta a través de este comportamiento. Ten cuidado, porque esta costumbre conlleva riesgos como el plagio, pero no correrán peligro los derechos de propiedad intelectual de nadie si llenas tu chistera de este tipo de magia. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Ayúdame y benefíciate siendo súper tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad de para siempre, o sé tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. ¿Cuáles son los dilemas a los que te enfrentas cuando quieres escribir ficción? Cuéntamelos. Crearé un ejercicio de escritura que te ayude a lidiar con ellos. Leo y respondo a todos los comentarios. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Me gusta mucho la portada de mi relojito. Mira, te la voy a presumir. A ver si se ve. No sé si se va a ver. Si no, hago una foto, ¿no? O algo así.
Ay. Ay. Ay, coño. A ver. Ahí. A ver. Sí se ve, ¿no? Mi mami y mi hermano. ¿Se ve? ¿A que se está bonita? Está chulo, ¿no? Es como en los 90 o una cosa así, no sé. Mi hermano estaría chiquito, tendría unos 4 o 5 años. O sea, sí, tiene que ser 94, 93, 94, por ahí. Ay, mami. He hecho mucho de menos. Mucho, mucho. Hay días en los que me hace mucha falta. Sí, seguro que habrá alguien aquí que me entienda, ¿no? Es que tenía una relación muy especial con mi mamá. Y, en fin, me hace falta. Bueno, otra cosa mariposa. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.